Bueno, Marcelo, en realidad te habíamos invitado para hablar del post-COVID. Es decir, aparentemente ha pasado ya la parte más dramática del virus, de la enfermedad, de la epidemia, y, pero quedan cosas todavía que aprender de esta enfermedad, sobre todo de cómo se manifiesta este virus en el cuerpo humano. ¿Qué de nuevo tenemos ahí y cuál es tu visión como investigador de lo que está pasando en el país en este momento? Bueno, Juan Carlos, es muy importante valorar el post-COVID como tal, que son los efectos tardíos, posteriores a una infección aguda e inclusive a una infección asintomática que pueden presentar las personas. Y luego tocar algunos elementos post-pandémicos en los que el post-COVID tiene una gran influencia. Llamamos post-COVID, long COVID, de diversos modos que ha sido llamado en el mundo, a la persistencia de síntomas luego que pasó la infección aguda Ujú. o que pasaron algunas infecciones agudas. Hay una variedad muy importante, he revisado estos días varias series del mundo y más o menos varían entre más o menos 15% a 35% de personas que sufrieron la enfermedad tienen síntomas persistentes e inclusive aquellos que tuvieron infección asintomática. ¿A qué te refieres con síntomas persistentes? O sea, no son los mismos síntomas, son otro tipo de Son manifestaciones. algunos síntomas Ya, que persisten. Por ejemplo, durante el COVID vamos a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de los músculos, de las articulaciones, cansancio, fatiga, dificultad respiratoria. Eso es lo que conocemos. Pero pueden quedar algunos de estos síntomas y los más frecuentes son la fatiga ya. o la intolerancia al esfuerzo. La gente se cansa muy rápidamente y se siente gravemente fatigada, tanto que no puede cumplir con sus funciones habituales. Cansancio, fatiga, dificultad respiratoria, algunos síntomas mucho más graves, mucho más severos que requieren inclusive rehabilitación y tratamiento. Hacen fibrosis pulmonar, fibrosis cardíaca, hepática, renal. Esos son unos pocos casos. Pueden durar algunos de estos síntomas hasta un año. Ya. Y algunos de los más llamativos y probablemente los de mayor impacto son los trastornos neurológicos. El primero de estos es la depresión. La Ya. depresión es ese estado en que la gente no tiene ánimo para nada, está en condiciones de adinamia, quiere estar acostado, no es capaz de cumplir sus funciones, tiene ideas autolíticas, tiene ideas ¿Qué son las ideas destructivas, autolíticas? quiere eliminarse, Ya. quiere eliminarse. Es una situación de extrema tristeza anormal que Pero esto tiene persiste. sus grados, digamos, unos más, otros menos. Hay diversos grados, sí, Ya. diversos grados, pero este es uno de los síntomas más Ahora, llamativos. decía para un poco profundizar en este punto, porque me parece que es importante, y en el momento tú me decías, Marcelo, hay que ponerle cuidado a las personas que han tenido COVID sobre este tipo de manifestaciones. Desde luego. Es decir, no pensar que la gente está así porque quiere estar así. Así es, exactamente. Es una cosa involuntaria Ujú. y esto se conoce ya. El SARS-CoV-2, el virus, produce una reacción inflamatoria generalizada. Ya, ese es Esa es su su efecto. condición Ya, y puede producir inflamación en cualquier sitio del organismo, ya, cualquier órgano puede ser afectado. Tanto así que personas que tienen enfermedades inflamatorias previas, por ejemplo, la diabetes, tiene ya una condición inflamatoria, enfermedades reumáticas, enfermedades que tienen que ver con el colágeno, algunos cánceres, todas estas enfermedades crónicas preexistentes se agravan. ya. Los síntomas son mucho más importantes. Pero decíamos que además de la Depresión. depresión, se produce insomnio, Ya. que empeora también la situación. Insomnio, ansiedad, que se genera con una serie de cosas. La gente está nerviosa, insegura, angustiada y no hay una razón ¿No, externa que justifique eso. no será que ve muchas noticias? Además de todo esto, pero esto se suma Ujú. al ámbito terrorífico que vive el país, pero Claro. terrorífico.
ver las noticias, uno no sabe si es Walking Dead, no sabe si es la guerra en algún lugar. Abren con Crónica Roja y terminan con delitos de cuello blanco. Entonces, Absolutamente. Y cuando ve uno la situación del gobierno, de la legislatura, pues parece que ahora, esto cualquier... sí afecta, digamos, Claro, claro. tiene un impacto en el ánimo, pero se puede sumar a esta situación, a la situación del COVID. Y había leído un artículo en El País que hablaba del término languidez, que es un término que sí nos pasó, al menos a mí me pasó en la pandemia. Creo que a mí no me dio COVID, supongo, no, nunca sé, porque uno tiene síntomas, se hacen los exámenes, las pruebas y sale negativo, pero pueden ser Y no tiene nada. y no tiene Y nada. nada que explique y que Nada que justifique explique esa por qué tuve situación. esos síntomas, aunque en algún momento tú decías que todo lo que es gripes, o sea, en este momento es COVID, en ese momento. En ese momento Ya, había que diferenciar, pero justamente languidez, que es sí, un término poético, ¿no? casi poético, es, pues, ¿qué nos dice? Es la intolerancia al esfuerzo, el decaimiento, la Ya, debilidad para hacer las actitudes habituales. Pero lo que hay que diferenciar es que en lugares en donde la situación es mucho mejor, la situación social es mucho más segura, en Suecia, en Holanda, en los países nórdicos, también ha ocurrido esto, ujú, a pesar de no tener el ambiente que tenemos en el país. Desde luego que una situación orgánica, porque se produce por inflamación, por ya. trastornos neurológicos, se agrava mucho con el ambiente externo, desde luego. No era del país, me equivoco, rectifico, es de New York Times. Fíjate, Sí, ellos trataron ese tema y decía, el malestar que sientes tiene un nombre, se llama languidez. Es una sensación de estancamiento y vacío. exacto. Se siente como si uno estuviera pasando los días sin rumbo, mirando la vida a través de un parabrisas empañado. Y podría ser la emoción dominante del 2021. ¿Esto continúa el 2023? Te pregunto. Y hay algunas, Ya, vamos a tocar, hay algunos elementos que son mucho más profundos. ajá, Eh, en Norteamérica se describió el brain fog, ¿cuál? la neblina cerebral. Ya, Es un estado de confusión. La gente pierde su noción de tiempo, de espacio, de lugar, no sabe dónde está. Es incapaz de reconocer el alfabeto. Personas que perfectamente tenían sus condiciones óptimas entran en neblina cerebral, que es uno de los síntomas más terroríficos, más asustadores en el post-COVID reciente. En el Ecuador, ¿cómo se ha visto? Bueno, supongo que los clínicos se conversan, están viendo qué está pasando. ¿Qué se supone que está pasando frente a estos síntomas en general? Bueno, nosotros hicimos una investigación que incluyó las provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos y Santo Domingo Los Áchilas, Ya. eh, con un muestreo de casi 7,000 personas. Nosotros, la Facultad de Medicina de la Universidad En la Central, Facultad de ¿sí? Medicina, con Esquel, con fondos de AID, Ya, hicimos una investigación sobre esto y encontramos que aproximadamente 18% de todos los encuestados, quienes relataron haber tenido COVID, tenían síntomas persistentes hasta un año después. ya. Y más grave todavía, esos 18% estaban invirtiendo, gastando dinero en recuperación, en terapias de distinta naturaleza, 18%. Eso se convierte en un problema de salud pública cuando pensamos que 1 millón de personas fueron diagnosticadas con PCR o con Sí. antígeno, se supo efectivamente que era COVID, 1 millón de personas. Pero los no diagnosticados, los que ya no llegaron cuando el COVID era leve, se calcula que fueron 5 más. 5 millones. 5 millones. Entonces hablamos de unos 6 millones de personas que tuvieron COVID en el Ecuador. Si calculamos apenas ese 18%, pues tenemos un número muy importante de personas que requieren de tratar los trastornos de salud mental, tratar las fibrosis, los trastornos complejos que quedaron después y que requieren algún tipo de tratamiento. ¿Hay un tipo de trastorno específico sobre mujeres? O, por No, ejemplo, irregularidad en el ciclo menstrual, ese tipo de cosas. sí, se han Ya, descrito los más variados, algunas aumento del flujo menstrual, aumento de los cólicos menstruales, se han descrito en general, pero no resulta tan importante. Yo diría que lo más destacable de eso es el trastorno
emocional, neurológico, de salud mental que produce ese estancamiento personal que la gente no puede salir de forma adecuada después. Languidez, este término casi poético que nos vuelve de alguna manera hacia nuestro propio interior, hacia ver la gente, pues, ¿qué me está pasando? ¿Cómo trato esto? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cuáles son las salidas que se plantean hacer? No existe un tratamiento específico. Lo que se ha dado es una práctica reactiva frente a cada cuadro, frente a cada sintomatología. Se trata sintomáticamente el síntoma más marcante. Por ejemplo, si vemos en el año 2022, en Quito y en varias ciudades del país, lo que más se vende son somníferos y Ya, ansiolíticos. Es una carga enorme. Y ya, eso es carga de bolsillo, porque el claro. servicio público, el sistema de salud, el IES, Pero no entiendo, proveen de esos pero medicamentos. entiendo que eso te venden con receta. Sí, No algunos de todos. esos con receta, Ya, hay otros de libre venta, que no debería ser así, pero ya. así está en el país. Pero el tratamiento es básicamente sintomático, se requiere terapia, se requiere psicoterapia, se requiere rehabilitación en algunos casos, rehabilitación respiratoria. Es decir, el síntoma dominante será tratado de una forma particularizada en ese sentido. No existe un tratamiento global porque Ujú. son muy variados. Podemos reconocer entre los síntomas persistentes hasta un año casi 25 sintomatologías. Ya. Entonces, cada una de estas tiene un Ahora, manejo. ¿esto tiende a pasar o no? ¿O El cómo lo problema es que llevas? dura hasta más de un año. Ya, Hoy tenemos ya los datos de que más o menos desde un año eh, empiezan a disminuir, empiezan a reducirse algunos de esos síntomas, pero también se observa que unos pocos persisten largamente y habrá que ver hasta dónde llegamos con eso. ahora, tuvimos varias cepas. La inicial, que fue como la que arrasó con todo el mundo, y luego ya la Omicron, perdón, la Delta, Omicron y todas las demás. Tiene que ver también con el tipo de cepa con que las personas fueron atacadas por el SARS-CoV-2. No se ha diferenciado Ya, cuál de estas produce más post-COVID. Bueno, recordemos que tenemos la cepa original de Wuhan, que duró poco tiempo, luego tenemos la alfa, delta, gamma, y la Omicron, que tuvo la característica de producir una infección masiva enorme por esa la fue claro, transmisibilidad. la transmisión. Esa apareció a finales del 2021 Sí, y recordemos que el finales del 21 y el 22 hubo un brote mundial inmenso de Omicron y Omicron ha producido varias subpoblaciones que tienen una transmisibilidad muchísimo mayor. Ciertamente, en esa fase, mucha proporción de la humanidad ya estuvo vacunada y los casos fueron leves, pero las infecciones fueron mucho mayores, es decir, la morbilidad. La gente se enfermó mal y entonces la consecuencia de post-COVID ha sido mucho mayor a expensas de Omicron y de sus subpoblaciones. epidemiológicamente, ¿en qué momento del COVID estamos? Podríamos decir que estamos en una evolución de una pandemia hacia una endemia. ¿Qué Ya, es significa una esto? transición, digamos. Es una transición. ¿No? Tenemos una población vacunada en distintas proporciones y tenemos una población que que ha sufrido la infección natural. Ujú. En el Ecuador podemos más o menos estimar 86% con una dosis, 78% con una segunda dosis y una proporción muchísimo menor con los dos refuerzos. Ya la gente no quiso vacunarse y no Claro, se vacunó. Pero en esa proporción queda gente que no fue vacunada, gente que tiene una sola dosis y gente que no tiene refuerzo. ya. Desde la última gran campaña de vacunación hasta hoy, ya tenemos casi un año, y la inmunidad, tanto por células como por anticuerpos, se llama inmunidad celular, inmunidad humoral, va disminuyendo. Al mismo tiempo que los anticuerpos causados por las infecciones naturales también van disminuyendo. Entonces, es un momento crítico que se requiere hacer una investigación de cómo estamos inmunológicamente
porque ya vemos rebrote por aquí, vemos rebrote por allá, y hay que ver cómo estamos en una población global. Yo estimo que es necesario ya pensar en una gran campaña de vacunación nacional con las vacunas de segunda generación. ¿Cuáles son estas? Son las que tienen Son varios vacunas efectos, que ¿no? tienen la cepa original de Ya, Wuhan ya, y que tienen todas las variantes posteriores que surgieron ya. hasta las Es Omicron. la 4x4, entonces. Esa es la Ujú, 4x4, ya. porque las vacunas anteriores ya no producen una protección suficiente. Ujú. Hay varias de estas cepas, la Delta, la Gamma, que no responden Pero ya bien a hay las esa vacuna en vacunas. Ecuador. Existen, bueno, están producidas. Ya, Hay dos vacunas, probablemente la más accesible, la tecnológicamente que tiene mayor capacidad de protección es la de Moderna. ya. Es una vacuna bivalente que ya está disponible y varios países están ya haciendo una vacunación masiva con la bivalente. Es una situación de control, no hay mortalidad, sino escasen poblaciones o que estuvieron muy enfermos con enfermedades debilitantes o que no fueron vacunados. Eh, los casos graves son mínimos, Ujú. pero empiezan nuevamente rebrotes que deben alertarnos. ¿Por qué no ha terminado la pandemia? La Organización Mundial No, de la no Salud la termina, no ¿no? la termina, porque siguen apareciendo nuevas cepas de interés que son más transmisibles, más adaptadas a los humanos, y en esa evolución puede aparecer una que puede ser más mortal. Entonces, es necesario tener una condición de mayor protección que estaría dada por las vacunas bivalentes, que son las más actuales. Y creo que a nosotros nos corresponde no confiarnos. Es decir, seguir con los mismos trámites que hemos tenido, el uso de mascarillas en sitios cerrados, el lavado de manos, la ventilación adecuada en buses, en sitios cerrados, ¿no? Esas prácticas deben ser continuas. Cuando hay brote de Ya no infección pero ya no respiratoria, tanto alcohol, al menos que sea para tomarse. sí, ese es un desperdicio, tanto alcohol en las manos, ¿no? Sí. Es complicado eso. Pero esas prácticas que han sido positivas, el uso de la mascarilla es media vacuna, Claro, es claro. media vacuna. El uso de la mascarilla, cuando hay en situaciones localizadas, en los barrios, en un edificio, en oficinas públicas, cuando hay gente que está con infección respiratoria, hay que ponerse mascarillas, hay que lavarse las manos, hay que usar el alcohol, aunque sea en las manos, tomar las precauciones de ventilación. Es decir, estas deben ser prácticas habituales, porque no solo reducían la COVID, también reducen la influenza y las otras infecciones respiratorias. Claro, ahora he escuchado mucho y bueno, es que se está vacunado contra la influenza. También pero existe un sistema, una situación epidemiológica en influenza, o es parte de un proceso como también desde el COVID se ha venido dando. De todas las infecciones respiratorias que se transmiten habitualmente, hoy tenemos dos con las que debemos tener especial cuidado. La COVID-19, Ujú. que siempre hay la posibilidad que sea grave, y la influenza, que es una enfermedad que produce cuadros graves y mortales en niños menores de 65 años, en adultos mayores de 65, en personas que tienen comorbilidades, en personas debilitadas, producen también. Es importante, el Ecuador todavía utiliza una vacuna trivalente para la influenza. ¿Qué significa? La influenza, hay 4 virus de influenza que producen enfermedad y todos esos pueden causar enfermedad grave, que son H1N1, Ya, que fue el que brotó en 2009, sí, la sí, 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 sí. H2N3, que es la habitual que está desde hace tiempos, y 2 virus tipo B, uno Yamagata y otro Victoria. Pero nosotros usamos todavía una vacuna que tiene uno de los 2B, o tiene Yamagata o tiene Victoria. Ya. Pero ya existe la vacuna tetravalente que va a producir protección para todas esas cepas. Ese es un paso que hay que dar en el Ecuador. Es deseable que se vacune más adelante con estas vacunas ¿Cómo tetravalentes. se diferencian estas cepas en el cuerpo humano? O sea, ¿cómo identificar? Claro, uno no sabe, no llega a decir, me está dando la H1N1 o Los la cuadros son Yamagata. similares. Los cuadros son muy Los similares. cuadros son parecidos, Ya, es indiferenciable. Eh, se hace solamente se puede saber con un estudio de PCR ya. y hay que hacer seguimiento para la vigilancia epidemiológica. Pero
Ya en el cuerpo, el cuadro va a ser similar de todos esos. Pero el asunto es que si tenemos una vacuna trivalente, queda una pata coja, porque puedes Claro, protegerte para los 3 vacunados, pero no para el otro que está restante. Por eso es importante en estos momentos una evolución de los programas de vacunación para enfermedades respiratorias. Por ejemplo, nosotros estamos ahora frente a una anomalía climática tremenda. claro. Mira, Es una fija, anomalía, hoy estaba, claro. ayer nos congelamos todos y hoy estábamos en un sol esplendoroso. Hay algunas características. Hay una pluviosidad inmensa. Los meteorólogos dicen que hay una característica, la temperatura global del mar superó por primera vez los 4 grados centígrados. Eso es efecto del calentamiento global. Y estamos en una fase todavía neutra frente a lo que puede ser un fenómeno del Niño. Pero hay casi 74% de que después de esta anomalía climática que está causando esta época lluviosa tan severa, venga un fenómeno del Niño. Después de mayo, junio, julio, venga un fenómeno del Niño. Entonces hay que hacer una alerta, hemos hablado con las autoridades sobre la necesidad de preparar un plan de contingencia frente a un trastorno climático que se prolongue. Una de las acciones preventivas Ya, es vacunar para distintos aspectos. Por ejemplo, estaría perfecto hacer una vacunación masiva para COVID-19 con las nuevas vacunas, con vacunas tetravalentes para influenza. El tema carcelario es un tema de especial cuidado. ¿por qué? Hay una enfermedad que se llama meningitis meningocócica, Ya, que históricamente en el Ecuador siempre salió de recintos carcelarios. Esta se asocia con hacinamiento, con situaciones de extremada pobreza, con situaciones muy precarias de vida. La población carcelaria y los familiares de los privados de libertad deberían estar vacunados para meningitis meningocócica, porque de salir una bacteria como esas es altamente mortal, produce efectos tremendos en los afectados, en los infectados, y hay que tomar las precauciones. Entonces, es un momento de preparar un plan de contingencia frente a las eventualidades climáticas que vienen. gracias a Marcelo, al doctor Marcelo Aguilar por habernos acompañado y voy a hacer la última pregunta política. La violencia como epidemia. La epidemia que estamos viviendo hoy, del miedo, de la clínicamente como lo es. Los efectos de la violencia son tremendos. Primero en la economía. La gente deja de producir, se suspenden una cantidad de actividades enormes. Eso produce mayor pobreza sobre una condición que el Ecuador no ha superado la pospandemia, todo el impacto económico que tuvo. Recordemos que el Ecuador es uno de los 3 países más afectados en América Latina. El Banco Mundial calcula que hubo 100 millones de pobres extremos nuevos causados por la pandemia. De esos 48 están en América Latina y unos 3 nuevos pobres extremos en el Ecuador. Entonces, esto agrava la condición de probable recuperación. Luego el miedo. El miedo que se transforma en terror tiene un efecto dramático sobre las poblaciones, un efecto brutal sobre las poblaciones y sobre todas las condiciones de pobreza. De efecto directo del post-COVID en casi 200,000 personas. El efecto sobre la salud mental de esto es enorme. No se diga todos los efectos sobre los negocios internacionales, sobre los fondos que podrían llegar al país, sobre los negocios que podrían llegar al país. Es creo que ciertamente es la peor plaga que enfrenta el país. Y quizás lo más dramático es ver la incapacidad de respuesta de los organismos del Estado. Es Y de lo las, más doloroso. y de las élites, ¿no? Y diría yo, de la sociedad en su conjunto. O La sea, sociedad vive nos una toma anomia. desorganizados, una anomia, vinculados más a la queja que a la proposición, etcétera, etcétera. Exactamente. Yo he visto algunas reacciones aisladas. Ya, Por ejemplo, en el barrio América, en Quito, he visto a la gente de las artes gráficas, a los imprenteros organizarse y a los vacunadores sacarles a palos. claro. En la provincia de Bolívar, en
San Miguel de Bolívar, en San Pablo de Atenas, en Guaranda, la gente se ha organizado y salen a expresar que van a defenderse con sus propios medios. Pero en general el país no reacciona, no reacciona. Y es asustador porque en una condición de violencia inédita en el país, yo al menos en los años recientes no recuerdo una situación de violencia, de ver un país secuestrado, literalmente secuestrado, y que no haya respuestas ni de la sociedad ni del Estado, es pavoroso. Sí, pero hay que darlas. En su momento hay que seguirlas dando, como tú bien dices, Marcelo, seguir en esta pelea por la vida, que es lo que nos compete. Creo que la Adelante. militancia por la salud y la vida nos mantiene frente a lo que venga. Gracias a Marcelo Aguilar por haber estado con nosotros. Él es PhD en epidemiología, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la, me demoro un poquito, gloriosa Universidad Central del Ecuador. Así es. Y adelante, universidad. Adelante, universidad. Gracias.